va a hacer al paciente. Entonces, seamos un poco críticos con esto. Por eso yo se los paso rápidamente de largo. El de relación social desinhibida tiene que ver con una desinhibición y cierto riesgo en relación a los adultos y a los niños que comparten su vida cotidiana, ¿no? Como lo contrario de la anterior. Ahora vamos a los dos importantes. En el estrés postraumático, generalmente hay dos cosas que caracterizan el cuadro clínico, además de todos los síntomas de ansiedad que son comunes a todos los cuadros, que son los que dijimos al principio. Recuerden, síntomas psicológicos, conductuales, cognitivos, en relación a la memoria, el pensamiento, y síntomas somáticos. Esos síntomas son comunes a todos los cuadros de ansiedad. Pero en el estrés postraumático dijimos, además de estar esos síntomas presentes, hay un episodio, ¿sí? Hay un episodio que puede ser reciente o pasado en relación a muerte, lesión grave o violencia, en una amenaza real, directa o puede ser imaginaria, pero que tiene que ver con un suceso que es registrado de manera traumática por el paciente. Puede ser el bombardeo lamentable en la Franja de Gaza, una inundación, la muerte de un familiar, un robo en la vía pública, cualquier situación que puede ser espectacular o no, puede ser de baja intensidad para cualquier persona, pero que fue registrado como un suceso traumático para esa persona. Entonces, tenemos ese antecedente, tenemos los síntomas ansiosos y dentro de los síntomas tenemos los famosos flashbacks. Es decir, que para el sujeto hay como una reminiscencia de aquel episodio. Me comentaba una paciente, por ejemplo, 72 años, ingresaron a su casa, la golpearon y le pedían algo específico. No sé cómo es la situación del robo, terrible. Resulta que lo que ella termina deduciendo de ese encuentro con los delincuentes es que querían robar la casa de al lado. Y entonces buscaban una escalera, buscaban determinadas coordenadas que en su casa no coincidían, pero mientras tanto la golpearon y la maltrataron bastante. Y entonces ella salía de su habitación y producía esos mismos movimientos que iba hacia la puerta donde se encuentra con estos delincuentes, y empezaba a revivir todo el escenario, ¿no? Esos flashbacks son característicos de la situación de estrés postraumático, pueden durar mucho tiempo posterior y, por supuesto, requieren de un tratamiento, tanto el abordaje psicoterapéutico como el abordaje farmacológico. ¿Mm? También se trata con IRS, a veces se puede complementar con algún antipsicótico, depende la intensidad de la sintomatología. Bien, en relación a esto del pronóstico, yo diría que tienden a ser más insistentes, ¿no? Estos cuadros que los cuadros de ansiedad en general. Y el alto riesgo de suicidio tiene que ver con que esos síntomas son muy intensos en un primer periodo, ¿no? De revivir esa situación. Y fíjense, el episodio puede darse hasta 6 meses antes, ¿eh? Incluso a veces un año antes. Es el episodio y después aparecen los síntomas, a veces tardíamente. Y el otro cuadro interesante del estrés, que me parece importante tenerlo en cuenta, es esa misma circunstancia, ¿no? La aparición frente a una exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o una amenaza directa o indirecta hacia un familiar próximo o amigo, por exposición repetida o extrema del suceso que se inscribe de manera traumática, es decir, la misma definición que estrés postraumático, pero se va a dar en relación a una situación en agudo, ¿no? En el último mes, ¿sí? En el transcurso del mes posterior a ese suceso aparece esta sintomatología, sin los flashbacks, sin la inscripción de ese suceso traumático a largo plazo, ¿no?
Esa básicamente es la diferencia, obviamente que se altera el sueño, hay síntomas físicos, cognitivos, emocionales, de todo tipo. ¿Mm? Pero principalmente la cuestión temporal es la diferencia. Bien, entonces, recuerden, estrés postraumático y estrés agudo, los dos más importantes dentro de los trastornos de estrés. Podemos hablar de los demás, si quieren. El trastorno por adaptación, fíjense, digamos, alteraciones emocionales y de comportamiento desproporcionado ante una situación estresante. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, lo tomo como algo de la vida cotidiana. Si un paciente me consulta por esto, lo tomo como algo de la vida cotidiana. Por supuesto que se le va a brindar un espacio, se lo va a escuchar, se le va a dar herramientas para que pueda superar esa instancia. No me parece francamente que sea un diagnóstico, pero bueno, no lo decidimos nosotros, ¿no? Recuerden que ante estos casos es necesario un tratamiento en agudo, porque la sintomatología es muy intensa, tanto del estrés agudo como del estrés postraumático, necesitan por lo general un abordaje farmacológico en agudo, que generalmente son benzodiazepinas. Pero eso no quita que inmediatamente al paciente tenemos que tratarlo interdisciplinariamente, ¿no? Con un colega psicólogo. Ok. Hasta aquí, entonces, ansiedad y estrés postraumático. ¿Preguntas? ¿Alguna Una pregunta, duda? profe. Sí. Puede ser que, o sea, digamos, varía el tiempo entre el hecho de estrés, digamos, en el estrés postraumático. El paciente tiene un traumático, o sea, tiene una situación traumática y luego se da la sintomatología. ¿Varía ese tiempo, digamos, o respeta algún, o es común, No, digamos? no, no, no te entendí, perdón. O sea, En las situaciones de estrés postraumático, sí. eh, o sea, el estrés que se da después del traumatismo, de la situación traumática. Puede ser de varios meses o semanas o días o No, cómo o es. sea, esto es así. Se da un hecho traumático. Un hecho traumático no se define por sí mismo. O sea, puede pasar que, como les dije, me roben en la vía pública y que eso no sea inscrito en mi psiquismo como un hecho traumático, porque tengo resiliencia suficiente para arreglármelas con eso. ¿Sí? Tiene que haber un suceso y tiene que estar inscrito en el psiquismo del paciente como un hecho traumático. ¿Mm? Eso por un lado. Tiene que estar el hecho. Y luego la aparición de la sintomatología. ¿Sí? Que puede ser en el periodo del mes posterior, en ese caso estaríamos hablando de un estrés agudo, o puede ser luego de ese periodo, en el periodo posterior hasta los 6 meses, incluso puede seguir hasta el año. Y es durante mucho más tiempo prolongado la sintomatología con esa aparición de los flashbacks, que es como revivir el evento traumático. Lo que no pasa en el estrés agudo. El estrés agudo aparece ante el pensamiento, supongamos, una instancia que le hace pensar en aquella situación, aparecen los síntomas. En cambio, en el postraumático está vinculado a ese suceso directamente. Tengo miedo que me vuelvan a robar, revivo la situación del bombardeo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué diría? Saber mencionar, decidir qué DCM van a tomar, saber mencionar cuáles son los trastornos de ansiedad que incluye el DCM, definir la ansiedad, qué síntomas ansiosos y a qué niveles, que tengo que descartar en un cuadro de ansiedad la cuestión metabólica y orgánica y tengo que descartar también la cuestión del consumo de sustancias para poder hacer el diagnóstico y con eso ya es suficiente, ¿no? Porque después es reordenar, digamos, esos síntomas en función del criterio de cada uno. En el estrés postraumático habrá el evento traumático, y su inscripción. En el trastorno de ansiedad generalizada aparecerá sin motivo aparente. En el caso de, el trastorno de pánico, también habrá alguna situación traumática que pueda
recuperarse en el pasado. ¿Sí? Es como más sencillo esto, de entender que psicosis u otras patologías. Y el tratamiento, como dijimos, en principio, si quiero tratar los síntomas agudos y el paciente empieza con una primera vez, puedo iniciar con 0,25, 0,50 de clonazepam, o 1 miligramo de lorazepam. Puedo usar la vía sublingual, puedo usar gotas, puedo usar comprimidos por vía oral. Y en el caso de que querramos empezar ese tratamiento a largo plazo, que es el que nos va a permitir el control sintomático, vamos a iniciar con una sertralina a bajas dosis, 25, 50 miligramos, o un escitalopram en 10 miligramos, empezando por 5, ir titulándolo. Siempre recuerden que los IRS lo damos de noche, pueden producir sueño o insomnio. El sueño lo dan la primera semana y el insomnio puede aparecer posterior. Entonces, bueno, lo vamos manejando. ¿Sí? Como para recordarles un poquito del tratamiento. ¿Preguntas? ¿Se No, escucha? profe. Ok, bien. Bueno, entonces nos encontraríamos el martes que viene a las 13 para ver trastornos del estado de ánimo. ¿Ok? Dale, profe, gracias. Gracias. No,